en la guarida del titán. Hola de nuevo, amigos del canal. Rescatamos una vez más nuestra sección de nuestras favoritas de... Y antes de empezar, pues vamos a comentar lo obvio. Hoy no me acompaña Isran Vallés porque vamos a hablar de un actor que no acaba de ser de su gusto, o por lo menos del que no ha visto gran parte de su filmografía. Y para ello, hoy sí nos acompaña un auténtico experto en el actor británico. Hoy estamos con Pablo Cózar. Pablo, bienvenido al canal, bienvenido a La Guarida por primera vez. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Ya hemos hablado mucho en redes y ya está bien. La verdad es que verse las caras así, aunque sea en directo, siempre gusta. Encantado de estar aquí, de la invitación. Sin duda, podéis encontrar a Pablo en Twitter y en su canal en YouTube, en Cózar de Cristal, también para estar al tanto del cine, del mejor cine, o por lo menos del cine que nos gusta, y que al final venimos a hablar un poquito de esto. Normalmente en esta sección de nuestras favoritas elegimos 5 películas de actores, actrices, directores, etcétera, que suelen ser muy reconocidos. Hoy nos vamos a salir un poquito de la norma y nos vamos a centrar en un actor de nicho, como es Scott Adkins, una auténtica bestia parda, uno de los mejores actores de acción, por lo menos a nivel contemporáneo. Y sí que es cierto que sin ser un tipo de primerísima línea, Pablo, siempre lo vamos viendo últimamente, ¿no? En grandes producciones, pero sí que es uno de esos actores que acaba teniendo una gran masa de fans que son estrictamente fans del género o fans del actor, y aunque no esté en esa primerísima línea, oye, el tío se granjea su fama también, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo alguna vez de coña con alguien he dicho lo de es una pena que Scott Adkins no sea más conocido o que si hubiera trabajado en los 80 o en los 90 sería una Exacto. línea, o sea, estaría en las grandes ligas y tal, pero claro, él no creo que sienta ninguna pena porque se dedica a ello, se gana la vida muy bien, te hace 3, 4 películas al año. O sea, que en ese sentido dices, pues él seguramente estará muy contento. Muy de acuerdo con lo que dices, es un actor de nicho, que sí que es cierto que cuando en redes dices Scott Adkins, notas que sí que hay gente que es como muy fan. Pero quien es muy fan, y si no, no lo conoces de nada. Pero absolutamente. Igual si empiezas a tirar del hilo, te suena porque salen Los Mercenarios, porque salen Doctor Extraño, pero tienes que decir este en concreto porque... Creo que en esas 2 pelis ni habla. O sea que... No, pone su habitual cara de palo. Sí, claro, eso también, si me permites, es cierto que siendo un grandísimo actor de artes marciales, tiene un conocimiento sobre las mismas, es un gran fan, porque de hecho en algún documental que sale, había un documental en Netflix que no recuerdo el nombre, él se le emocionado hablando de Cynthia Rothkott, como que le gustaba mucho, que también es otra que desconocidísima, a no ser que te guste el mundillo de las artes marciales. Correcto. El tío practica taekwondo, ninjitsu, karate, jiu-jitsu, muay thai, capoeira, o sea, el tío es un máquina. En su canal de YouTube también habla mucho del mundo del especialista y tal, pero hay que reconocer que carisma tiene poca, y buen actor probablemente no sea. Yo creo que es un poquito más solvente de lo que nos parece, pero también al final ha cogido su rol, su casilla, y yo creo que él también está cómodo ahí, no le hace falta de repente, y que me perdonen los fans, de ser John Cena o Dave Bautista y de hacer cine de autor ni tal. El tío está muy cómodo con lo que hace, sí, y ya le va bien, pero es cierto que al final lo vamos viendo. Pues de mano derecha de Jean-Claude Van Damme en Mercenarios 2, como decía Pablo, de sicario en Doctor Strange, que además tiene una escena larga peleando contra Benedict Cumberbatch. Lo vimos también en un papel muy chiquitito, en el que por supuesto tampoco habla, en la última película de Catherine Bigelow, si mal no recuerdo, en Zero Dark Thirty. Es verdad, es verdad. Final, lo único que hace es posar con un arma, sonreír y explotar. Pero oye, ahí estaba, ahí estaba el tío. Bueno, y si mal no en esa recuerdo... película, que aunque sea salirnos del tema, también salía Chris Pratt, que creo que con 3 frases porque todavía no era ni conocido. O sea... Sí, señor. Sí, señor. Es previa a Guardianes de la Galaxia. Sí, ahí estaba. Y si mal no recuerdo, Pablo, el documental que comentas es un documental que hay o había en Netflix sobre aquel cine de acción que se hacía en Hong Kong en los años 80. Sí. Y en el que participó en muchísimas producciones Cynthia Rothrock, y Scott Adkins efectivamente están hablando con mucha emoción de ella. En cualquier caso, es un tipo que, como decía Pablo,
no solo es experto en artes marciales de pegote, sino que el tío entrena de verdad. Y es un tipo duro de verdad. Y eso lo pone muy bien al servicio de las películas en las que participa. Nosotros hemos elegido 5. Siendo honestos, quizás no es tan difícil elegir 5 películas de Scott Adkins como hemos hecho Isaac y yo con Ridley Scott o Clint Eastwood, que hay que darle una vueltecilla más a la lista, pero creemos que representa muy bien lo que hace Scott Adkins en pantalla y esperamos que a los fans de Scott Adkins, les parezca bien esta lista, estén de acuerdo. Vamos a empezar en el número 5, sin que el orden determine si nos gustan más o menos, simplemente es un orden aproximadamente arbitrario. El número 5, una película que me ha comentado Pablo a última hora, que yo no he tenido la ocasión de ver, aunque sí he escuchado mucho a Scott Adkins hablar de ella y le tengo muchísimas ganas, como es Triple Amenaza, porque no solo vemos escenas espectaculares, Pablo, sino que además Scott Adkins aquí se reúne de un elenco, con un elenco muy importante dentro de lo que es el cine de artes marciales. Totalmente, es una mini mercenarios, más o menos, pues tenemos, claro, a gente quizá pues no tan conocida como la de los mercenarios, ¿no? Pero tenemos a Michael J. White, que también le pasa parecido a Scott Adkins, que es un actor muy de nicho, que hace muchas pelis, que quizá no tiene la suerte de contar con grandes directores o con películas de alto presupuesto, pero bueno, de hecho, lamentablemente muchos lo conoceréis porque fue Spawn, que creo que a nivel de fama puede que sea su película más famosa. Bueno, no, sale en El Caballero Oscuro. Pero bueno, uno de los jefes mafiosos. En El Caballero Oscuro no digamos que representa el cine de Michael J. White, porque también tiene dos frases. Mucho, ¿no? Y ya está. Tenemos a Iko Uwais, que es el protagonista de The Raid, que este sí que puede ser un poquito más conocido. A Tony Jaa, que sería en realidad el protagonista de la peli. Y alguien muy tapado también, que es Tiger Chen, que este fue, sobre todo es conocido porque es el maestro de Keanu Reeves, es el que le enseñó artes marciales para Matrix. Y bueno, de hecho en Matrix Reload tiene un pequeñito papel. Luego le dirigió él una peli que se llama Tai Chi Man. En John Wick 3 lo podemos ver muy brevemente. Pero bueno, Tiger Chen, de hecho creo que él, si no me equivoco, está dentro del equipo de Yue Weiping, que es este coreógrafo chino muy conocido, que es el que hizo las de Matrix, también hizo Kill Bill y tal. Y nada, pues Triple Amenaza, a ver, la película es como casi cualquiera de acción que puedas haber visto. Unos comandos, una misión que en realidad es otra cosa y gente que se junta para ganar a los malos, pero es que te da igual, es lo que queremos ver en este tipo de películas. No es una trama enrevesada, sino queremos ver acción que se vea y artistas marciales comprometidos. Y lo de acción que se vea me viene bien porque quería comentar una cosita. Seguimos, ¿no? En esta presentación íbamos a decir que dos de los directores con los que más trabaja Scott Adkins con los que solo casi todos, exacto, son Gis V. Johnson, que la V no sé muy bien qué significa, no sé si es Van o no lo sé, y Isaac Florentin, que creo que de las 5 películas elegidas, creo que la mayoría son de ellos dos. Así es. Y trabaja muchísimo, o sea que Scott Adkins es muy colega de sus colegas. Lo decía lo de la dirección que se vea porque yo en un vídeo de él le vi hablar muy en contra del tipo de cine que surgió a raíz de Bourne, en la que él participa, creo que en la tercera. Sí, que decía mira, que esta se me había escapado. Sí, creo lo mismo, no habla, tiene una pelea con Matt Damon y nada, dice que fue horrible grabar en ese sentido porque no podía realizar la coreografía, era golpe, corte, dice, no puedo, se desesperaba con ese tipo de cine. Tengo que decir que mi compañero Isan va a estar sonriendo en ese momento cuando te haya oído decir esto porque él siempre pone, ¿no?, la puntilla ahí, en que el cine de acción con Bourne se vino abajo totalmente. Totalmente. Lo detesta. Yo creo que el cine de acción tuvimos, a los que nos gusta el cine de acción, desde que nace Bourne hasta que llega The Raid, fueron como 7-8 años que eran terrible todo. En el fondo a mí me da la sensación, yo lo veo desde el prisma no solo de aficionado al cine y al cine de acción, sino como practicante de deportes de combate y artes marciales de hace muchísimos años, que
al final, si tú mueves muchísimo la cámara y haces todo lo posible para que no se vea la coreografía, bueno, a lo mejor en pantalla crees que te da un efecto muy espectacular, pero en realidad, si tú vas a ver una película de acción, quieres ver ese trabajo de los actores. Y tú decías dirección y acción que se vea, y yo siempre apostillo, cuando hablo de esto con Isdan aquí en el canal, acción que se sienta. Sí. Porque ves los golpes de Ong Bak y los sientes. Los sientes de verdad. Y esto pasa mucho en las películas de Scott Adkins. Notas los golpes. Son golpes, evidentemente no son golpes dados para matar a nadie, pero bueno, ves que la gente que trabaja en ese tipo de producciones es gente acostumbrada a pelear, acostumbrada, sabe pelear, que esto es algo que a mí me saca mucho de las películas de acción cuando vemos actores y actrices que no saben pelear. Sí. Y las coreografías quedan muy mal. Y esto el bueno de Scott Adkins y la gente de la que se rodea lo cuida muchísimo. Si te juntas además, como decía Pablo, con Tony Jaa o con Iko Uwais, pues los golpes se ven y se sienten un rato también. Sí. Mira, yo es que si me llamáis a mí, yo voy a divagar siempre. Hay una película que creo que es Milla 22, que sale Iko Uwais con Mark Wahlberg, que le pasa eso, que es la típica película de corte en todos lados, y yo estaba en el cine que no digo, ¿para qué llamas a Iko Uwais? Para eso haber llamado a la tía Tula, porque es que te daba igual. Así es. Pero bueno. Así es. En cualquier caso, nos quedamos con Triple Amenaza en el 5 y en el 4 vamos a hacer un poco de trampa, pues vamos a juntar dos películas en una, y ya que Pablo ha mencionado a Michael J. White, aquí lo vamos a tener también a Michael J. White, vamos a juntar Invicto 2 e Invicto 3. Invicto 2 es donde hace su primera aparición, junto a Michael J. White, Scott Adkins en su papel quizá más reconocido, ¿no, Pablo? El de Yuri Boyka, esos, iba a decir dramas carcelarios, bueno, esas películas de acción carcelarias que al final han servido simplemente para mayor gloria del propio Scott Adkins. En este caso, Invicto 2 y 3, que si hablamos, y no sé si estás de acuerdo, de golpes que se sienten, aquí tenemos unos cuantos también. Sí. Además, creo que es la 2 en la que hay una peli de DC que le plagia los movimientos a... Wow. Una peli de animación a Scott Adkins. No, creo que es la de Superman Shazam o una de estas, que en YouTube suele verse y dices, madre mía, qué descaro, o sea, que le copia los mismos movimientos. La saga Invicto en general es una saga muy rara, porque la primera película sí que es un drama carcelario de un hombre que está... De Wesley Snipes y Ving Rhames, en el que Ving Rhames lo meten en la cárcel por un crimen que no saben, te dicen que en realidad no lo ha hecho y tal, y bueno, descubre que hay un mundo de boxeo ilegal, una competición ilegal en la cárcel y demás. Invicto 2, que es la que vamos a hablar, que es la introducción de Scott Adkins y probablemente su papel más reconocido, estoy de acuerdo en eso, es exactamente la misma película, porque además Michael J. White hace del papel de Ving Rhames, ni siquiera hace otro papel. Exacto. Y además dice, ¿cómo es posible que me pase otra vez? Le encarcelan por lo mismo. Pero bueno. Muy rocambolesco, además va a hacer un anuncio a Rusia y bueno, en fin. Sí, que para eso dices, a ver, porque es otro personaje, que es el mismo torneo y ya está. Pero bueno, ya vemos que son estas cosas que dan un poco igual. Sí, el estilo, bueno, los muchos estilos que tiene Scott Adkins, cierto que es un artista marcial muy potente, muy atlético a pesar de su tamaño, porque el tío está muy en forma, tiene una gran musculatura, muy acrobático y, bueno, todo esto de que sabe kickboxing, taekwondo y tal, eso ayuda. Como todos los antihéroes en los cómics que sabemos, ¿no?, que nos gustan, pues claro, empiezan siendo malos y en la tercera es el bueno de la peli, es el bueno porque patata, porque la 2 era muy malo además. Evidentemente, es el bueno porque le rompen la pierna y bueno. Exacto, es el bueno porque le rompen la pierna, que además en la 3 sale como entrenando un ratito, o sea, y ya está, ya se le cura un poquito la pierna. Pero esto ejemplifica la saga en general, ¿eh? Ejemplifica muy bien lo que decías. Aquí hemos venido a lo que hemos venido. Entonces, el trasfondo justito para pasar el día, pero danos más. Sí, pero dame. Claro, la 3, lo que a mí me gusta más la 3, porque claro, es un torneo de artes marciales. Como fan de Dragon Ball, pues en cuanto me metes un torneo de artes marciales, pues evidentemente a mí ya me tienes. Y nada, además es todo esto muy alocado todo, porque
lo mismo, se van a Rusia, es una competición legal de cada campeonato de cada cárcel, escogen a uno y bueno, bien. Perfecto. Sí, sí. Y la 4 es que la vi ni me acuerdo. Yo creo que la 4 además era como casi como la 3 prácticamente se va a otra cárcel, él no quiere ya meterse en problemas, pero al final acaba metido en problemas y bueno, en fin. Sí. Bueno, de hecho la 3 y la 4 nacen debido al gran éxito que tuvo Invicto 2. Gran éxito, entendedme, en ese círculo del que hablábamos Pablo y yo antes. Y dijeron, hostia, lo de Boyka ha tirado muy bien y eso ha hecho que creciera la fama de forma importante. Por cierto, el antagonista de la 3, el que hace del personaje de Dolor, va a aparecer también en John Wick 4, por lo menos aparece en el tráiler. Imaginamos que muriendo de forma terrible. Bueno, Scott Adkins sale en John Wick 4. Lo que me choca es que en el tráiler no aparece o aparece en un plano muy, muy lejano, creo. Y claro, esto tengo miedo e ilusión a la vez porque dices, o es alguien que pestañeas y se pierde o es un final boss. Pero tiro más estando Donnie Yen, tiro más a que no va a salir mucho. ¿Tú crees? Porque yo cuando hablamos en el canal Isan y yo del tráiler de John Wick 4, yo aposté porque iba a tener un papel relativamente importante o relevante porque no creo que gente como la gente del equipo de Chad Stahelski, que saben mucho de este tema, vayan a llamar a Scott Adkins para que pestañee ahí al fondo, ¿no? Imagino que sabrán de quién está hablando y el propio Donnie Yen, no sé si habrá podido interceder o si tiene buena relación con Scott Adkins, no tengo ni idea, ¿eh? Pero imagino... Creo que buena relación tienen porque, bueno, si quieres, esto es adelantarse un poco. Luego hablaremos de eso, pero me refiero ahora hablaremos de eso. Es gente que conoce a Scott Adkins y para darle un papelito muy pequeño igual no lo llaman a él, lo hubieran llamado a otro tipo. Así que yo cruzo los dedos para que lo veamos por lo menos. Yo también, y eso es un poco lo que me da esperanzas. Además, tu personaje se llama Kila, o sea, muy, muy sutil, ¿no? Sí. Correcto. Pues vamos precisamente hacia donde nos estamos encaminando ahora. Hemos repasado Triple Amenaza, hemos juntado ahí en ese puesto 4 Invicto 2 y 3 y inaugurando el podium nos vamos a ir precisamente a una producción de Hong Kong en la que, siendo honestos, Scott Adkins no es el protagonista, pero sí el antagonista en esta ocasión, haciendo de un tipo patrio británico, uno de los ocupantes de Hong Kong, muy malo, malísimo, de estos sin ningún tipo de arista ni matiz, es malo, porque es británico y la película es de Hong Kong y punto. Exacto. Y tiene que darle caña a Donnie Yen. Ip Man 4, he gozado toda la saga. Yo diría que casi esta especialmente, Pablo, y además tiene, ¿por qué no decirlo?, una pelea final con Donnie Yen que es un gozo desde el principio hasta el final. Es una pasada. Decía eso, que yo creo que deben tener buena relación porque Donnie Yen pidió expresamente a Scott Adkins para que saliera en la película. Además, el coreógrafo, ya hemos hablado de él, es también el Yue Wei Ping. Entonces, bueno, la película es espectacular. Como casi cualquier película de Hong Kong, casi todas son un remake de Furia Oriental, de esas películas en el que, como vemos, el invasor siempre poner por delante las costumbres chinas ante un oponente que lo que quiere es destrozarlas o que dice que su cultura es mejor y tal, y siempre la cultura china prevalece. Que yo imagino que eso tiene que ser evidentemente muy cultural porque durante muchos años China ha estado invadida. Entonces entiendo que es un tema que, aunque hayan pasado muchos años, pues duele y escuece, ¿no? Es lo que tú dices, la película, pues bueno, dentro de esa fantasía que es las fábulas de Ip Man, que probablemente Ip Man fuera un señor que entrenó una vez a Bruce Lee, pero de repente aquí tenemos una epopeya que mola un montón con estas 4 películas. Además, en esta en concreto tenemos una mini película de Bruce Lee, que no viene a nada, pero mola un montón. Da igual. Nos da lo mismo. Da igual. Y exacto, la pelea final por ver qué prevalece, si la cultura invasora, voy a llamarlo así, contra Donnie Yen, que claro, tiene 2 peleas aquí Scott Adkins, una contra otro maestro, en teoría más anciano, pero que aquí es la escena en la que digamos que Scott Adkins gana. Es la típica escena de decir, hombre, que no solo pierda, ¿no? Que gana una vez y tal. Y que se note que es muy malo. Muy malo. Exacto, mucho. Que cuando está en el suelo le pega hasta patadas en la cabeza cuando no hace falta. Sí, malo es muy malo.
Sí, sí. Además, tiene este rollo de sargento de hierro, además un poco con el resto de los militares y tal. Y nada, una pelea espectacular como casi toda la saga, aunque yo he de decir que la 3 a mí me deja muy frío, ¿eh? La de Ip Man 3. Sí. Es como, a ver, entiendo que queréis, pero... Pero bueno, Sí. como curiosidad decir, y esto igual no me creéis, pero es así, yo hice algo de doblaje cuando viví en Barcelona y salgo en Ip Man 3, se me escucha la voz en varias ocasiones con personajes de fondo, ¿eh? O sea, personajes de fondo, plan, señor Jim, ¿tiene una llamada? Y cosas así, ¿sabes? Fantástico. Vamos a revisitar Ip Man 3 para escuchar a Pablo. En cualquier caso, la 4 daba un final bastante interesante a la saga, mejoraba la 3 y tenemos ese duelo Donnie Yen, Scott Adkins, que da gusto verlo. Sin embargo, creo que es justo decir que vamos a subir un escalón en las dos últimas antes de seguir, déjame apuntar una cosita sobre Ip Man 4, que a mí lo que me parece que más allá de que la película funcione y esté bien hecha, no sé si estarás de acuerdo que es como una especie de manto al nuevo cine de acción, es decir, está dirigida de una forma muy clásica con integrantes muy clásicos de este mundo de Hong Kong, y es decir, esto es como un final a un tipo de cine porque se viene otro, que es aunque de Raid / John Wick, ¿no? O sea, nunca me atrevo a decir que una es mejor que otra, sino que son las dos que lanzan este género. Sí, señor. Estoy muy, muy de acuerdo. Dicho esto, nos vamos al número 2. Entre el 2 y el 1 hemos tenido, Pablo y yo, ahí una pequeña duda, pero vamos a colocar en el 2 la que quizá sea la mejor película en lo cinematográfico y en cuanto a guión del bueno de Scott Adkins, y quizá sea su mejor papel como actor, en el que nos deja ver que no solo es un tipo con un físico tremendo que es capaz de dar y recibir tortazos, sino que se puede quitar la careta de plástico y, bueno, actuar un poco como es Avengement. No he encontrado la traducción, creo que no tiene traducción el título aquí, sería algo pues como Venganza. Si te soy sincero, yo creo que la mayoría de él no están ni traducidas. No, ni traducidas. Yo creo que eso también puede ser que por eso no se le conozca tanto, porque claro, ya tienes que ser alguien con ciertos intereses y que te guste mucho este cine y buscarlo. Mucho. Pero mucho. En cualquier caso, precisamente Avengement creo que es una película más accesible para gente que busque no solo este cine de acción de nicho, sino una buena película, porque tiene incluso toques, y permitidme porque esto es algo muy ligero, Guy Ritchiescos, ¿no? De bajos fondos, de cine más sucio, en ese sentido, y para mí fue una grata sorpresa porque sí, tenemos a Scott Adkins totalmente desatado, dando unas hostias brutales con una coreografía genial, sobre todo en la parte de la cárcel, pero sin embargo tiene una trama de fondo que desde luego no va a ganar ningún Oscar a la originalidad, pero que es, no sé si estás de acuerdo, Pablo, más película, ¿no? Tiene más entidad cinemática que el resto. De hecho, iba a decir lo mismo, es una peli muy, muy Guy Ritchie, en el que entra... La película empieza con Scott Adkins entrando en un bar, pegándole una paliza a todos los que están, saca una recortada y básicamente, y ahora os voy a contar una historia, que todo el mundo dice, pero este señor, ¿qué más quiere de nosotros? Nos ha pegado una paliza, ¿no? Entonces, mediante flashbacks, vamos viendo por qué este hombre quiere vengarse de la gente del bar y mediante unas coreografías que, claro, tienes que creerte que él no sabe pelear, como que él aprende en la cárcel a golpes. Dices, bueno, vale, me lo voy a creer. Me lo creo. Pero sí, recuerdo además, ¿cómo se llama? Un motín. Es que me sale Riot siempre en inglés y no motín. Fíjate qué estúpido soy. Motín. Que tengo que pensar en la palabra motín, con un plano secuencia bastante grande, si no recuerdo mal, con una coreografía, pues, que a mí me gusta, encadenada, en el que no para, siempre hay mucho movimiento, con mucha gente realizando algo, y sí que tiene una historia potente y es una historia que mezcla eso, las artes marciales y el noir urbano un poco, este cine así molón de gángsters. Es una peli muy chula, la verdad. Ahora que has dicho lo del plano secuencia, en este tipo de películas hay un detalle que me gusta porque suele estar mucho más cuidado que en el cine de acción generalista, y es la acción de fondo. Porque también a mí me saca mucho de la película cuando detrás del protagonista están peleando dos y ves claramente que uno está esperando con un palo así, ¿no? Y en este tipo de películas eso suele estar bastante cuidado. Como decía Pablo, hay mucha acción de fondo que está muy, muy bien hecha también. Avengement
Se nos queda en el 2 y ahora tenemos que ir a la guinda del pastel porque en cuanto a artes marciales, en cuanto a acción, Ninja 2 es absolutamente impecable. En cuanto al guión y la trama, pues no. Secuestro, venganza, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, si no recuerdo mal, es la sobrina es en otra película. Es la mujer, matan a la mujer. Es la mujer, la mujer muere, exacto. A mí, parte de lo que me gusta de esta película, que por cierto, Ninja es una película que hizo él en 2009, que creo que esta es de Isaac Florentin. Ninja no es muy buena peli, o sea, no. Sale Scott Adkins y tal, pero da igual. Y de hecho te puedes ver la 2, en algunos sitios ni se llama 2 porque te la puedes ver. Claro. No hacen cero referencia a que haya una película anterior ni nada. Para mí es una película de Lobezno. Es una película, es básicamente Lobezno pues honor, en el que hasta Scott Adkins se regenera, porque casi que momento que le disparan y tal, y es pues eso, este tópico de que a Lobezno le van matando las mujeres y él se venga y demás. Tiene escenas espectaculares, la pelea que tiene en el bar. Además, él va a un bar, a pegarse. O sea, quiero decir, es decir, estoy harto de la vida, voy aquí a liarla con el primero que me mire mal y se pega con todos, básicamente. Pero Pablo está siendo literal, para el que no haya visto la película. Se pega con todos, se pega con todos. Sí, sí, esas escenas son brillantes. Claro, tiene también, pues, a ver, si te gustan los ninjas, esta peli es que es muy heredera del cine de la Canon, del que dan todo igual, es ninja porque mola a los ninjas y da igual. Y claro, para ese elemento canon, que también es otro actor muy de nicho, el que voy a comentar, el malo, que si no me equivoco es Kane Kosugi, es hijo de So Kosugi, que era el ninja de la Canon, era el que siempre ponía el ninja, el señor ninja de los 80 y algunos principios de los 90, que tiene pelis incluso con Van Damme y demás, y de hecho este fue el que se basaron Eastman y Laird para hacer a Shredder, hacer a Oroku Saki. O sea, que nada, o sea, sí, o sea, en el mundillo So Kosugi es alguien súper reconocido y claro, pues que el hijo sea aquí el malo, pues también mola. Además que sabes que es el malo desde el minuto 1 y no lo están disimulando. Y de hecho, las primeras escenas que se ven en la película en la que tú ves a Scott Adkins, no sé si mediante flashbacks, pero muy al principio, Scott Adkins súper feliz con la mujer, pero sabes que él ha tenido un pasado turbio, piensas, o sea, decir, sí. A esa señora le quedan 2 minutos en pantalla. La mujer de Scott Adkins está toda la película con un hombro negro en el hombro, que dices, bueno, ya sé cómo acaba. Que te va tocando ya. Sí, pero... En lo marcial es una pasada. Scott Adkins ha contado alguna vez que es en la escena que comentaba Pablo en un bar. Bueno, en un bar. Sí, es un bar al aire libre en un país tropical o del sudeste asiático. Es donde se ha hecho más daño, pero con razón, porque es una escena muy arriesgada. Lo lanzan por los aires y él cae de espaldas sobre la barra del bar. Y aquí, por lo visto, estuvo bastante mal, rodaje interrumpido, etcétera. Pero dan también una muestra del nivel de implicación, como decíamos antes, y de dureza de este tipo de rodajes. Y en Ninja 2 todo brilla, las coreografías son excelentes, la contundencia de los golpes es maravillosa. ¿Estás de acuerdo, Pablo, en que sea, en cuanto a coreografías, el cenit de lo que hemos visto de Scott Adkins? Probablemente sí. De hecho, yo siempre que hablo de Scott Adkins pongo esa película como ejemplo y pongo esa escena. Es cierto que probablemente esa escena sea más impactante que la escena final, que está muy bien hecha, pero claro, es que esta es una pasada por el nivel, lo que estabas comentando, de extremo, de las acrobacias que hace, de cómo encadena las patadas. Bestial. Y que notas que ahí no hay demasiado corte. A ver, siempre hay un corte. Esto de, no, un plano secuencia. Sí, a día de hoy los planos secuencia probablemente es lo más montado del cine. Pero bueno, funciona muy bien y es muy espectacular. Y de hecho yo esa película se la he vendido a mucha gente solo con esa escena y conozco gente que a partir de ahí se ha hecho fan. Quizá no de Scott Adkins, porque a veces lo que decimos, ser fan de Scott Adkins es complicado porque te ves muchas películas que no son buenas, pero
es como un salto de fe ser fan de Scott Adkins. Tal cual. Pero bueno, yo qué sé, son cosas que molan. La verdad es que sí. Podéis seguirlo en YouTube, que tiene cosas muy interesantes sobre el cine de acción y sobre el cine de stunt, ¿no? Al final, de especialista. Y en redes sociales, un tío muy activo. Parece un tío muy majete. Desconozco si lo será, pero por lo menos Sí, lo de hecho, la última peli, ¿cómo se llamaba esta de... se me ha ido el nombre, esta de los cazadores de vampiros, de Jamie Foxx, una de Netflix. Turno de noche, este verano. sale él, sí. Exacto, sale. Y el que más ha anunciado la película es Scott Adkins. O sea, sí. Ni Jamie Foxx siquiera le ha dado importancia, pero Scott Adkins no ha parado de promocionarla. En todo lo que sale él, aunque salga de fondo soplando una vela, el tío va a muerte. Me recuerda un poco a Frank Grillo en ese sentido, que es otro que da para top. También. Igual llevamos a Pablo de nuevo para hablar de Frank Grillo. Frank Grillo también es más complicado, porque es más complicado incluso que Scott Adkins. Fíjate lo que te digo. Ya habría que rebuscar mucho. Muy buen boxeador, Frank Grillo. Mejor actor que Scott Adkins a mi gusto y ha hecho más cositas, la verdad. En cualquier caso, nos quedamos con Triple Amenaza, con Invicto 2 y 3, con Avengement también, con Ninja 2, que la hemos puesto en el número 1, y al final, pues como decíamos, ¿no? En una serie de películas que son muy de nicho, pero que a Pablo y a mí nos gustan mucho, por eso queríamos tenerlo. Sí. Pablo, muchísimas gracias por estar un ratito hoy con nosotros. Nada, muchísimas gracias a ti. Ya sabéis que podéis seguir a Pablo en Twitter, lo tenéis en Cózar de Cristal, en su canal de YouTube. Nosotros volveremos con muchísimo más cine aquí, como siempre, en La Guarida del Titán.